Buenos días con todos. Bienvenidos al primer diálogo de jefes de planes de gobiernos organizado por la Sociedad de Comercio. Les haré una breve introducción. Con más de 30 años al servicio del país, COMEX es una asociación empresarial que busca contribuir con propuestas de política pública que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en base a la defensa de principios y no de intereses particulares. Hoy, en COMEX Perú, agrupamos no solo a las principales empresas exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios logísticos, sino también a empresas líderes en varios otros sectores como turismo, banca, telecomunicaciones, retail, salud y últimamente economía digital, entre otros. Todos unidos alrededor de una visión compartida de desarrollo del país y comprometidos con tres principios fundamentales: defender el libre mercado, impulsar la inversión privada y promover el desarrollo del comercio exterior. Hoy nuestro país atraviesa, como todos sabemos, una de las peores crisis sanitarias y económicas de su historia. En medio de esto tenemos una campaña electoral que enfrenta serios retos debido a la pandemia, retos de distintos tipos, de comunicación incluidos. Más del 30% de los electores en este momento aún está considerando, evaluando su voto, no han decidido por quién votar y en general hay poco conocimiento de las propuestas de los candidatos. No es inusual a estas alturas en unas elecciones, pero dada la pandemia esto es aún más complicado. Por ello, COMEX Perú organiza este primer diálogo de jefes de plan de gobierno con el fin de generar un espacio técnico para que los partidos políticos puedan compartir sus propuestas con los ciudadanos, intercambiar ideas y soluciones con miras a atender los principales problemas que enfrenta el país. Son muchos los retos que el Perú enfrenta en lo económico, social y político en este momento. Es claro que no podremos abordar todos estos problemas en una sola sesión. Así que para el diálogo del día de hoy hemos priorizado tres temas que consideramos que son realmente importantes y críticos. En primer lugar, queremos escuchar de nuestros invitados cuáles son sus planes para dar impulso a la reactivación económica y la generación de empleo en el corto y mediano plazo. En segundo lugar, ¿qué propuestas tienen para asegurar un uso eficiente del gasto público en salud y educación, que son dos sectores críticos para el desarrollo del país? Y finalmente, ¿cuáles son los planes para impulsar el comercio exterior y el turismo, sectores en donde se generan grandes cantidades de empleos en el Perú? En el país, como sabemos, el Perú tiene sólidos fundamentos macroeconómicos, todos lo sabemos, que nos han permitido tomar medidas de alto impacto para enfrentar esta dura crisis económica, con acciones tales como los bonos masivos a las personas más necesitadas, los esquemas de financiamiento con garantía estatal que han permitido salvar de la quiebra a miles de empresas, grandes y pequeñas, así como la generación de liquidez masiva por parte del Banco Central de Reserva. Realmente un conjunto de acciones que sí nos han golpeado duramente en términos de la estructura del estado macroeconómico del país. Lo hemos podido soportar y seguramente vamos a tener todas las condiciones para salir adelante. Esta solidez macroeconómica que hemos logrado en los últimos años nos ha permitido más de 20 años de crecimiento económico ininterrumpido. Claro, esto ahora se ha frenado por la pandemia. El COVID ha presentado un reto para todos los países del mundo y ha desencadenado consecuencias con las que tendremos que lidiar tanto en el mediano e incluso en el largo plazo. Este año, de acuerdo al Banco Mundial, el 2020, el PBI global sufrió una caída de 4.3%, mientras que en el Perú, todos sabemos, fue mucho más, en el orden del 12%. En esta crisis, muchas actividades se han visto tremendamente afectadas, e incluso algunos, como el turismo, están realmente al borde de la quiebra masiva de empresas. Asimismo, la pandemia puso en evidencia algo que todos lo veíamos, pero que no saltó no fue una prioridad, ¿no? Que es que el crecimiento económico de los últimos años no ha estado acompañado de la creación de capacidades en el aparato estatal que permitan una eficiente ejecución del gasto, que a su vez se traduzca en una mejor provisión de servicios públicos para los ciudadanos.
Según el informe Eficacia del Gasto Público de Comex Perú, con data del Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2020 los gobiernos regionales dejaron de gastar más de 4.500 millones de soles y los gobiernos locales dejaron sobre la mesa más de 15.000 millones de soles. Esta ineficiencia o ineficacia del Estado se hizo evidente incluso en sectores críticos para el ciudadano en el año que pasó, como salud y educación. En estos sectores se dejaron de gastar 3.300 y 4.200 millones de soles respectivamente. Es decir, teníamos los fondos para hacer mucho más cosas para enfrentar mejor la pandemia, pero no fuimos capaces de usarlos a cabalidad. No solamente, digamos, no usamos todos los recursos disponibles para salvar vidas, sino todos sabemos que fue muy difícil cerrar acuerdos a tiempo para la compra de las vacunas. No voy a juzgar esa situación, pero es una situación objetiva. Lo concreto es que hemos sido de los últimos en Latinoamérica a contar con las vacunas que son tan importantes. Aún tenemos el reto de asegurar en el corto plazo contratos de compra de vacunas más allá de las ya efectuadas, así como una efectiva y oportuna vacunación de nuestra población. Y esto será claramente un enorme desafío que el nuevo gobierno deberá enfrentar rápidamente. Sin duda alguna, atender todos estos problemas requerirá de mucho esfuerzo y creatividad del gobierno que entre en funciones en julio de este año. Retomar el dinamismo de la economía, acompañarlo de una ejecución eficiente de los recursos públicos para cubrir estas necesidades serán cruciales para seguir luchando contra la pandemia, el desempleo y la pobreza. Claramente consideramos que los tres ejes temáticos que vamos a hablar hoy día son fundamentales para el desarrollo del país y prioridades para el nuevo gobierno del Bicentenario. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy: Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, y Jorge Chávez, de Victoria Nacional. Acudir al llamado a Comex Perú para un diálogo técnico de propuestas es un mensaje muy importante y poderoso para el ciudadano. Los esperamos también, dicho sea de paso, el día de mañana, donde tendremos a los representantes de Acción Popular, Podemos y del Partido Morado. Ojalá más partidos políticos se animen y sigan este ejemplo. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los invitados y a todos los participantes del foro, tenemos más de 200 personas, y los dejo ahora con Jessica Luna, gerente general de Comex Perú. Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos inicio entonces a este diálogo de jefes de planes de gobierno. Les pido por favor prender sus cámaras a nuestros invitados. Daniel Córdoba, Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García, Fuerza Popular, y Jorge Chávez, de Victoria Nacional. Cada panelista va a tener tendrá 5 minutos para presentarse y dar los principales mensajes de sus planes de gobierno. Les recordamos a los panelistas que este es un debate técnico de propuestas e ideas y la interacción se hará respetando lo dispuesto en el Pacto Ético Electoral, así como las recomendaciones de los organismos electorales. Les pedimos además respetar los tiempos asignados, se les va a avisar a cada uno cuando les falte 1 minuto para el final de su intervención, y de no lograr culminar el tiempo por respeto a todos, vamos a proceder a silenciar el micrófono. Entonces, vamos a iniciar esta primera parte de presentación de los planes de gobierno, cada uno con 5 minutos, con Alianza para el Progreso, seguido de Fuerza Popular, y termina Victoria Nacional. Así que adelante, Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto particular, tú sabes, Jessica, estar con Comex Perú. Yo fui gerente de Comex Perú entre el 97 y el 99, con Juan Francisco Herrera fue presidente, y fue la época en que se convirtió de la Sociedad Nacional de Exportadores a Comex, en una época en la cual surgía pues un gremio defensor del libre cambio, ¿no? Hasta esa época los gremios empresariales en el Perú eran más orientados a defender el proteccionismo, a defender sus intereses particulares. Comex surgió pues como un gremio plural, un gremio que lo que promueve, como bien lo dijo su presidente, Juan Fernando Correa ahora, el libre cambio, la inversión privada,
¿no? Y en general las políticas públicas responsables. Antes de pensar, sí, quisiera yo también rendir un homenaje a Renzo Rossini. Renzo Rossini falleció el día de ayer, él fue gerente general del Banco Central durante mucho tiempo, durante toda esta época, y creo que el país le debe mucho a Renzo, que descanse en paz. Bueno, el plan de gobierno de Alianza para el Progreso es un plan que tiene sin duda una visión crítica de la situación y del modelo de economía política, porque es un error pensar que el modelo económico es un modelo independiente del sistema político. Y lo que hacemos en realidad es proponer un conjunto de reformas bastante radicales para cambiar este modelo de economía política. ¿Qué es lo que está fallando? Obviamente, en primer lugar la institucionalidad política. Entonces proponemos una reforma que va mucho más allá de la demagógica reforma, si se puede llamar así, de Vizcarra, proponiendo una bicameralidad, proponiendo en diputados distritos electorales más pequeños, ¿no? Una serie de cambios en el Poder Judicial para que haya una formación de jueces adecuada, una serie de cambios también en el Poder Ejecutivo, reduciendo los ministerios de 19 a 16 y creando ministerios claves para impulsar la inversión pública, sobre todo las alianzas público-privadas, para poder manejar los conflictos sociales que han estado parando la inversión minera, ¿no? Para también darle un impulso al emprendimiento, a la pequeña empresa, entrar a lograr que el mercado financiero se dinamice más en función de lo que se requiere de largo plazo de financiamiento, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y para trabajar en el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano. Un desarrollo que lamentablemente ha excluido al 70% y ahora con la pandemia probablemente más de la población económicamente activa del modelo. Tenemos que lograr un cambio radical en esto. Y para terminar con esta enorme masa de población informal que no se beneficia de manera adecuada del crecimiento económico, nosotros sí apostamos por cambiar la estructura tributaria y de cotizaciones sociales en particular, con esta innovación que significaría que a través del IGB se cotice para salud o para la seguridad social en general y también para las pensiones. Por supuesto, defendemos una reforma de pensiones. El sistema pensionario no ha funcionado en el Perú. Tenemos una porción muy pequeña. Proponemos una generalidad de la capitalización individual, ¿no? Y de la administración en esta manera de los fondos de pensiones de todos los peruanos. Tenemos una propuesta bastante agresiva para que el Estado cumpla su papel promotor del capitalismo, promotor de la inversión privada. Proinversión está parada. Los proyectos no salen. El crecimiento económico del Perú se ha detenido en los últimos 5 años prácticamente, ni qué hablar con la pandemia, obviamente. Y tenemos también una propuesta clarísima para reformar el sistema de salud, para unificar el sistema del MINSA y salud, para unificar los sistemas de seguros y para orientar todos los esfuerzos de la educación, en particular, con mucha fuerza a la parte de educación técnica. La educación técnica está rezagada, hay sobredemanda laboral para educación técnica y hay poca oferta. Entonces tenemos que hacer una reforma importante, siempre en alianza con el sector privado, para poder lograr que el Estado, con esos fondos que tiene, gracias a la estabilidad macroeconómica, que por supuesto hay que preservar, gracias a la independencia del Banco Central, que por supuesto hay que preservar, Daniel, completo tu tiempo. Mejores servicios públicos, que es lo que está faltando, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muy interesante esta primera presentación del plan. Pasamos entonces con Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Hernando, si puedes poner tu cámara, por favor. Sí, quería verificar que no tuviese eco porque veo que me han dado doble apertura. ¿Se escucha bien?
Está perfecto. Adelante, por favor. Tiene Perfecto. 5 minutos. No tengo un doble todavía. Nosotros, bueno, en el primer tema que nos habían planteado es hablar sobre los pilares económicos y luego vamos a ir recorriendo un poco lo que proponemos en otras áreas. Para nosotros el tema económico es fundamental. Y dentro del tema económico es reactivar nuestra economía. Lo que no nos dicen desde el gobierno, lo que no nos dicen desde el Banco Central, lo que no dicen muchos economistas, lo que no dicen quienes están postulando, porque quizás no es muy políticamente correcto decirlo, o pareceremos pesimistas, es que vamos galopando en una recesión que podría convertirse en una depresión. No sabemos lo que va a pasar en el mundo, no sabemos si habrán 3, 4, 5 olas, y lo que es concreto es que nuestra economía no se reactiva. Basta revisar un solo indicador, que es el indicador de consumo de electricidad en nuestro país. Indicador que cada año crece, ¿no? Crece porque tiene un crecimiento vegetativo, ¿no es cierto? O sea, cada año van a haber más enchufes, más focos, etcétera, sobre todo en una época como la nuestra, en la que tenemos además un bono demográfico, ¿no? Pero este indicador en los últimos meses no solamente no ha crecido, sino que ha decrecido. Esa es la primera señal de que nuestra economía está detenida, que el dinero, el recurso mal entregado, pésimamente entregado por el gobierno de Vizcarra, que no solamente destruyó la economía, sino que también creo destruyó la salud de los peruanos. Esto no ha permitido que la economía se active. Ese dinero ya fue gastado. Sabemos que más dinero no va a haber. Endeudarnos más va a ser muy difícil. Algunos economistas izquierdosos que ya están proponiendo, ¿no?, emitir, ¿no?, o deslizan por ahí que hay que emitir. Supongo que tendrán admiración por el recuerdo del gobierno de Alan García y su hiperinflación. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es reactivar rápidamente nuestra economía. ¿Cómo? Activando el empleo. Y muchos dicen, claro, hay que activar el empleo, hay que activar el empleo. Les pregunto es, ¿cómo activamos rápidamente el empleo? Y la segunda pregunta, yo no soy economista, es ¿cómo logramos que eso se haga? ¿Cómo hacemos una gestión eficiente? Yo provengo de la empresa privada, mi formación es más de management, de gerencia, y el cómo hacer las cosas es la pregunta de la gerencia. ¿Cómo hacerla? Con recursos escasos. Y allí nosotros nos vamos a enfocar en que se active empleo formal y productivo, porque hay otros que lo que están proponiendo es entregarle bonos a la gente, ¿no? Más bonos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que desean es que esta práctica de depender del Estado, ¿no?, de volvernos casi estadoadictos, dame un bono, por favor, dame un bono, y del político que te entrega, es algo que les encanta, ¿no es cierto? Es algo que les maravilla que la gente dependa del Estado. Nosotros soñamos al revés, con un país de propietarios, de emprendedores encaminados, que no dependan del Estado, que el Estado les pueda allanar el camino, pueda fijar el rumbo, pero que no se meta a hacer todas las cosas. Sin embargo, en esta primera etapa es muy importante activar el empleo y creemos que el Estado debe entrar activamente en esto. Y entrar activamente en esto es proponer obras, sobre todo en las áreas rurales y las áreas urbano-marginales. Pequeñas obras que activen la economía, dirigidas no por los municipios, porque si le entregamos dinero a los municipios, ya sabemos en qué bolsillos terminan, sino entregadas a asociaciones gerenciales donde participe la iglesia, donde participen las mismas comunidades, donde también participe el municipio, donde participen las Fuerzas Armadas para activar y hacer construcciones. Experiencia en eso, Fuerza Popular la tiene. ¿Por qué? Porque hicimos la más grande reactivación que el agro ha tenido en las últimas décadas. Con Pronamach, con riegos, con forestación, sembramos millones de árboles, hicimos miles de obras y las vamos a poder hacer. Reactivaremos así el campo,
haremos una inyección en la zona rural y junto con esto haremos también activación en las zonas urbano-marginales, arreglando mercados y ayudando a que este empleo no sea un bono, no sea un regalo, no sea una dádiva, sino que sea empleo productivo y formal. Muchas gracias, Hernando. Muy interesante. Además, lo que toca es la propuesta de la emisión de dinero, que preocupa mucho a todos los peruanos por las experiencias vividas. Vamos entonces con el turno de Jorge Chávez, de Victoria Nacional, para esta primera presentación de su plan de gobierno, en términos generales. Adelante, Jorge. Vamos a prender tu micro un minuto, por favor. Por favor, si me ayudan a prender su micro. Dice que ya se envió la invitación. Jorge, por favor, si nos ayudas a prender tu micrófono. Ahí está. Perfecto, bien. Perfecto. Ya. Adelante. Quiero agradecer la invitación de COMEX y además también empezar por dar mi sentido homenaje al fallecimiento de Renzo Rossini, un brillante economista con quien tuve la oportunidad de alternar cuando fui presidente del Banco Central de Reserva. Desde entonces fue muy destacado profesional con una carrera pública impecable en el Banco Central y verdaderamente en las últimas décadas él se convirtió en el sostén de la política monetaria en el país y la verdad que va a dejar un gran vacío, además que era una persona increíble, muy sencillo, de unos dotes de persona íntegra muy singulares, ¿no? Así que mis condolencias a su familia y a todos los trabajadores también del Banco Central de Reserva que deben sentir muchísimo esta pérdida. Bien, pasando al tema, quisiera empezar por decirles que la visión que tenemos en Victoria Nacional hacia el año 2026 es de una recuperación económica robusta que nos lleve hacia una nueva normalidad, pero resiliente. O sea, ya no podemos volver simplemente a hablar de reactivación, porque si nosotros volviéramos simplemente a crecer a tasas del orden del 3.5%, que es lo que al final de esta tendencia descendente en las últimas décadas se ha venido viendo por pérdida el modelo económico ha ido perdiendo dinamismo y no podemos mantener una economía y una sociedad con esas vulnerabilidades que la pandemia han desvestido, que nos han desnudado. Entonces, nuestros objetivos estratégicos son 4. Primero, el pleno empleo digno y con una prosperidad resiliente. Segundo, salud, educación y deporte universales y de calidad. No es posible que el deporte haya sido excluido totalmente en el Estado peruano. Estamos a la saga de otros países donde el deporte es columna vertebral de la salud y de la educación. Tercero, derrotar la corrupción y la inseguridad ciudadana. Cuarto, transformar el Estado y el mercado. El Estado, ponerlo al servicio del ciudadano. Y el mercado también debe estar al servicio del ciudadano. Yo soy un creyente en la economía del libre mercado, pero considero que lo que tenemos hoy en día no es una economía de libre mercado, es una economía mercantilista, neomercantilista, donde mafias han capturado organismos públicos, grupos de interés han capturado organismos públicos y por lo tanto las políticas que se cuecen tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, y esto ya se ha demostrado, han caído presidentes de la República a raíz de estas cosas, clubes de la Constitución, etcétera, ustedes conocen bien. Todo esto no se puede volver a repetir. Entonces nuestra estrategia para poder lograr estos objetivos, nosotros combinamos, en primer término, el desarrollo desde la base de la pirámide económica y social. No podemos generar empleos sostenibles y permanentes hoy en día pensando en que van a engatillar al sector formal,
porque el sector formal no tiene la capacidad de absorber estos empleos que se han perdido. La gran parte del desempleo y el subempleo del Perú tiene raigambre informal. Por lo tanto, tenemos que hacer algo con la informalidad. Luego tenemos que cambiar la ética y la cultura política, basarnos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la digitalización como un pilar fundamental. Desarrollo de ciudades sostenibles. Nuestras ciudades son un caos, hay que cambiar eso. Impulso de la agricultura familiar, desarrollo de corredores logísticos, defensa del medio ambiente y la biodiversidad, y darle mucho énfasis a la economía circular y la economía digital. Gracias. Muchas gracias a los tres. Muy interesante esta primera presentación de los ejes de su plan de gobierno. Vamos ahora a iniciar este debate, conocer propuestas ya concretas en torno a los tres ejes temáticos que discutiremos el día de hoy. Reactivación económica, eficiencia del gasto en salud y educación, y comercio exterior y turismo. Haré una breve presentación del diagnóstico de cada eje y pasaremos a dar la palabra a los panelistas para exponer sus propuestas para atender a la problemática planteada. Empezamos con el tema de reactivación económica. El Perú ha logrado, como sabemos, un crecimiento económico por 21 años consecutivos, lo cual ha sido fundamental para la reducción de la pobreza. Sin embargo, tenemos grandes retos por delante, como bien lo han manifestado ustedes, y la pandemia del COVID-19 ha golpeado la economía y tendremos en el 2020 una caída del 12% del PBI. Realmente terrible. Pasamos a la siguiente. El nuevo gobierno enfrenta serios retos relacionados a la reactivación económica. Son tres que queremos plantear. El primero, el impulso a la inversión. La inversión privada, que representa el 83% de la inversión total, esto es muy relevante, va a caer 20%. Y la inversión pública va a caer 9%. ¿Cómo reactivará la inversión el nuevo gobierno, dado que ese es un motor de crecimiento descentralizado y además generador de empleo formal? El segundo tema es el empleo. Entre julio y septiembre del año pasado se han perdido 2.9 millones de empleos. ¿Cómo se impulsará la generación de empleos en los próximos 5 años? Y aquí no podemos dejar de mencionar el tema del mercado laboral y la rigidez que tiene este mercado laboral. Según el UEF, el Perú se encuentra en el puesto 83 de 141 economías en el pilar de flexibilidad laboral. Altos costos laborales sumados a baja productividad y hace que las empresas hoy no tengan otra alternativa que la informalidad, y así 7 de cada 10 trabajadores en el Perú son informales, están desprotegidos, sin pensión, sin seguros. De ser gobierno, ¿cómo promovería una reforma laboral para enfrentar este desafío? Y por último, el siguiente slide, por favor, la brecha de infraestructura. Para que el crecimiento económico se traduzca verdaderamente en una mejor calidad de vida para los peruanos, requerimos servicios públicos de calidad. La brecha, como pueden ver aquí, asciende a 363.000 millones de soles. No puede ser posible que en el Perú solo el 68% de la población tenga acceso a la red de agua potable, a la red pública de agua potable. 25% de los hogares no tiene acceso a la red de alcantarillado y solo 44% de los hogares tiene acceso a Internet. ¿Cómo podemos hablar de una transformación digital, hablar de la educación virtual o telemedicina si no contamos con la conectividad adecuada? ¿Cómo impulsarán su gobierno la inversión en infraestructura? Y todo ello tiene importancia, la reactivación económica tiene sentido solamente si logramos reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente. Sabemos que la pobreza se incrementará por primera vez en 20 años y va a retroceder a los niveles de hace una década. Y aquí quiero mencionar un análisis que ha hecho Comex Perú, que no solo habla de pobreza monetaria, sino pobreza multidimensional. Y ya muchos países hacen este cálculo, entendida como las condiciones de acceso a la salud, educación y vivienda. El año Comex Perú calculó que la pobreza multidimensional en el Perú era del orden del 42% prepandemia. Entonces, tenemos estos retos por delante y queremos conocer sus propuestas. Vamos a iniciar esta ronda, 5 minutos cada uno. Empezamos con Victoria Nacional. Adelante, Jorge. Prendemos tu micro, por favor. Perfecto.
¿Ahora está bien? Perfecto, adelante. Vamos con Gracias. el eje de reactivación económica. Bien. Primero que nada, para poder crecer la economía necesita mantener la estabilidad macroeconómica. Victoria Nacional se compromete al buscar que restablecer el equilibrio fiscal que se ha perdido por un manejo pésimo de la economía en los últimos tiempos, y también salvaguardar la prudencia monetaria, la autonomía del Banco Central de Reserva, que a mí me tocó restaurar en el año 90, después de años que en el primer gobierno de Alan García se perdió esta autonomía, y el Banco Central fue realmente metido inclusive a todo un manejo corrupto de las divisas, etc. Bueno, esta autonomía ha sido pilar fundamental del crecimiento económico y lo será en el futuro si es que Victoria Nacional llega a ser gobierno. El crecimiento, para ser sostenible en el futuro, tiene que estar basado desde la base de la pirámide económica y social. Esto para mí es fundamental que se entienda, porque, miren, el 65% del PBI lo hace el consumo privado. El 58% de ese consumo privado lo hace el segmento C, D y E, o sea, los segmentos C, D y E. O sea, y estos segmentos C, D y E son los que justamente han quedado desempleados, los que viven del empleo informal. Entonces, aquí en Perú lo que ha habido es un divorcio entre un sector informal divorciado totalmente del sector formal. Y las leyes y las reglas fiscales han contribuido a mantener esa escisión de dos economías distintas, una economía moderna y una economía totalmente informal. Y eso hay que romperlo. De esto se viene hablando mucho tiempo, pero sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual hay tanta informalidad? En parte es porque las normas laborales y tributarias significan una valla alta que saltar para los informales, pero no la pueden saltar porque su productividad es bajísima. Entonces, la única manera de que puedan saltarla es subir la productividad. Entonces, necesitamos programas robustos dirigidos a los pequeños negocios o a todas las actividades donde hay pequeños negocios en el país, tanto a nivel urbano como a nivel rural, ¿no? Entonces, nosotros hemos diseñado programas especialmente para esto, para poder elevar la productividad y la rentabilidad de estos negocios, haciendo que se creen redes de negocios con plataformas tecnológicas que permitan, le facilite el registro de sus actividades, su contabilidad básica, y de esa forma automáticamente estos negocios reciban financiamiento, asistencia técnica, asesoría, y de esa manera implícitamente ya estarían formalizándose. Bueno, el esquema es un poquito más complejo que eso, pero también necesitamos un Estado promotor de la competitividad, ¿no? Que fomente el desarrollo de cadenas productivas, de clústeres, parques tecnológicos y redes de innovación. Necesitamos carrera pública y atracción de talentos en el Estado, profesionales que sean reclutados de manera competitiva, basta de clientelismo político, de invadir el Estado con funcionarios que no tienen las competencias debidas para los cargos que ocupan. Incentivos del Estado al sector privado deben estar condicionados a resultados. No puede ser que aquí en Perú, digamos, se den incentivos como en ninguna otra parte del mundo, sin plazos. O sea, cada vez se cumple el plazo, se vuelve a renovar los incentivos. Si yo te di incentivos, es para que puedas, esa inversión que hiciste, reditúe. Y si quieres más incentivos, bueno, innova, métete en nuevos sectores de innovación y podríamos tener esquemas de incentivos. Necesitamos libre competencia verdadera, que las empresas privadas tengan capacidad de competir unas con otras y evitando que en la medida de lo posible que haya monopolios, promoviendo la desconcentración empresarial, educación pertinente y de calidad orientada al aprendizaje en el trabajo, y necesitamos agresivas inversiones en investigación, desarrollo e innovación. El Estado y la empresa privada tienen que hacer un esfuerzo enorme en eso,
y necesitamos también retornar a un crecimiento pre-pandemia que no va a ser difícil, porque lo que vamos a recibir es una situación sumamente complicada y para eso necesitamos una senda de inversión pública mucho más eficiente, no como lo que tenemos ahora con gobiernos regionales y locales que no saben gastar, no solamente capacidad de gasto, sino gastar bien. Bien, ahí me quedo entonces. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, ¿no? Estabilidad macroeconómica, importante para el crecimiento económico, atender el divorcio entre la economía formal e informal. Y tocaste el tema laboral. Entonces, ahora que pasamos a Daniel, de Alianza para el Progreso, nos gustaría, Daniel, que además en tus intervenciones nos comentes si un eventual gobierno de Alianza para el Progreso va a abordar el tema de la reforma del mercado laboral y también pedirte si nos comentas el tema de infraestructura. ¿Qué proyectos priorizaría para impulsar la inversión en infraestructura y el cierre de brechas? Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Bueno, es evidente que, digamos, hay un consenso, felizmente hay un consenso sobre el tema de la estabilidad macroeconómica, de la independencia del Banco Central. Yo creo que ya hace un buen tiempo ese es un tema que está dado y que nosotros tenemos que ir mucho más allá. Es necesario, pero no es suficiente. El modelo económico que tenemos ha financiado el crecimiento de una burocracia ineficiente que más ha ido incrementando las trabas para la inversión que fomentando la inversión. Entonces, cuando reactivar la economía, cómo reactivar la inversión, tenemos que tener bien claro que lo que necesitamos es un shock de gestión. Y ese shock de gestión tiene que hacerse, en primer lugar, reestructurando por completo el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo es el principal responsable de las taras que tenemos en términos de desarrollo económico de verdad. Tú has hablado de pobreza multidimensional. Bueno, la pobreza multidimensional la podemos ver cuando salimos a la calle, cuando vamos a la cantidad de barrios que hay en el Perú que no tienen pistas asfaltadas, que no tienen agua y desagüe, que no tienen servicios básicos, ¿no? La estabilidad macroeconómica está bien, pero no sirve para solucionar estos problemas. Para solucionar estos problemas necesitamos reformas micro. Nosotros estamos promoviendo la creación del Ministerio de Obras Públicas bajo el modelo chileno para concentrar en un ministerio de expertise con equipos relativamente pequeños y profesionales que puedan sacar adelante los servicios, los proyectos de inversión pública. Es el colmo que no tengamos una carretera central como debe ser. Es el colmo que no tengamos ese tipo de infraestructura. La corrupción, sin lugar a dudas, ha sido un factor terrible para que se prioricen mal las inversiones, pero también la indolencia y también esta deriva burocrática financiada por esa estabilidad macroeconómica que hay que elogiar, pero que una vez más no hay que prenderse de ella como si fuese el último objetivo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado como país desarrollado. APPs, aforro, no acción para Alianza para el Progreso, sino asociaciones público-privadas, ¿no? Obras por impuestos, participación del sector privado, una reforma de proinversión que tiene que ser el Banco de Inversión del Perú. Para la inversión minera, que ya hemos dejado de hablar de minería, ya hemos dejado de hablar de los miles de millones que están por invertirse, porque el Estado no es capaz de articular bien con las empresas mineras, ¿no?, la posibilidad de generar desarrollo local en la zona de influencia y de esa manera lograr las famosas licencias sociales. Me ha tocado sacar la licencia social de un proyecto, la ampliación de Toquepala en el año 2013-2014, y sí es posible, pero hay que trabajar, hay que estar ahí, hay que estar en el terreno, ¿no? Cosa que no han hecho, pues, lamentablemente, la mayor parte de los ministros que han estado a cargo en los últimos años. Han hablado Nando, me parece que habló de deforestación. La reforestación en Perú no despega porque se necesita, como hizo Chile, un plan de desarrollo para lograr que la reforestación se convierta, como es en Chile, la segunda industria exportadora, ¿no? Y una industria que tenemos, digamos, para desarrollar con mucha fuerza. Concuerdo con Jorge con la necesidad de tener esta promoción de los clústeres y de la economía
circular, ¿no? Escogiendo bien ya los clústeres existentes y potenciándolos, no los vamos a inventar, ¿no? Por eso nosotros estamos proponiendo la creación de un Ministerio de Ordenamiento, de Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbanismo para hacer algo que no se hace en el Perú, que es planeamiento urbano correcto, ¿no? Planeamiento, ordenamiento territorial, ¿no? Con profesionalismo para poder lograr que la inversión, que los recursos que tenemos como una de las economías financieramente, uno de los estados financieramente más solventes del mundo, pueda generar desarrollo. Tenemos que pasar del crecimiento al desarrollo, y para lograr ese paso no basta con las políticas macro y no basta con lo que generalmente se defiende como el modelo económico. El modelo es un modelo de economía política y hay que modificarlo desde la política, porque así es la realidad concreta, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tú has tocado un tema muy interesante, reforma del Estado. Hablas de creación de nuevos ministerios, un Ministerio de Obras Públicas. Nos gustaría que Nano en su intervención aborde este tema, ¿no? Sin duda el tema de la burocracia, ese tamaño del Estado como el elefante, ha sido una de las causas de freno de la inversión tanto pública o privada, ¿no? El tema de reforma del Estado va a ser abordado en un gobierno de Fuerza Popular. Y el otro tema que me gustaría, Daniel, que te dejo la pregunta para la siguiente ronda, es este Ministerio de Ordenamiento Territorial, ¿no? A veces preocupa un poco cuando se habla de ordenamiento territorial, porque se pensaría que es un Estado que va a decidir quién invierte qué cosa en qué región, ¿no? Entonces perdemos un poquito de libertad. A ver si en la segunda ronda nos explicas un poco más de esta propuesta. Pasamos con Nano Guerra García de Fuerza Popular. 5 minutos. Tu micro está apagado, Nano. Ahí estamos. Perfecto, bien. Adelante. Bueno, yo quería primero partir de una reflexión que creo que acá podemos hacer todos. He escuchado atentamente a Jorge y a Daniel sobre esta economía de mercado que tenemos, sobre esta autonomía del Banco Central, esta relativa estabilidad y seguridad macroeconómica. Y esto se debe a un modelo, a una constitución y a la gestión de un gobierno, que creo que si estamos viéndolo en perspectiva también hay que ver hacia atrás y reconocer que nuestro país ha podido entrar en la senda del desarrollo gracias a una constitución que se hizo y que sentó estas bases. He escuchado 20 años de crecimiento, he escuchado reducción de la pobreza durante 20 años. Esto se logró gracias a lo que se hizo cuando debió hacerse, y precisamente así se logró. Junto con esto, en la parte económica, bueno, yo ya expliqué la parte inicial, el tema de la reactivación. Quiero centrarme en la otra cara de la reactivación, que es el empleo generado por la micro, pequeña y mediana empresa. Y creo que nos puede ayudar el ver la reactivación de las MIPES con todos los que hacemos negocios. Mucha de la gente que está acá hace negocios, exporta, hacemos empresas, somos emprendedores, empresarios que creamos la riqueza en nuestro país. Y allí se ha mencionado también adicionalmente el tema de la informalidad. La gente, ¿por qué es informal? Porque toma una decisión económica en la que dice, debo de salir adelante y debo de avanzar y sacar adelante a mi familia, no porque desea ser ilegal, no porque desea complicarse escapándose de la policía, de los municipios y de la SUNAT. Está allí el principal problema, sacar las trabas que se tienen para la inversión de todos los tamaños. La competitividad es importante, pero la competitividad la sabe hacer la gente. La gente que emprende sabe ser competitivo. Productividad los podremos ayudar, pero primero tenemos que sacarles toda esta carga de normas que no les permite emprender. Cargas municipales. El peor enemigo del que emprende en nuestro país, el que hace un negocio, es el municipio. Entidades como Digesa, Digemit, Aduanas, Indecopi, toda persona aquí que haya querido exportar sabe lo que es eso. Sabe lo complicado que es obtener licencias para exportar o para importar. Esto tiene que desaparecer. Y esto no es un tema macroeconómico, es un tema de gestión, es un tema de decisión. Y esas decisiones
hay que tomarlas. Frente a la informalidad, también tenemos que cambiar el aspecto, tenemos que cambiar el abordaje. Se ha combatido la informalidad y esto no debe ser así. Debemos de luchar por la formalidad. Y nosotros el único mecanismo que proponemos ahora no es un ministerio, nosotros no creemos que tenemos que tener más ministerios, es una Comisión Nacional por la Formalización, donde tiene que participar la empresa privada, donde tenemos que sacar a SUNAT de su escritorio, en lugar de perseguirnos a los que pagamos impuestos, a que busquen más formalizar. Tenemos que sacar a SUNAFIL, a ESalud, tiene que participar la gran empresa privada para encadenar a quienes quieran formalizarse. Esta Comisión Nacional de Formalización es el único organismo que nosotros estamos proponiendo crear casi a un nivel de ministerio, pero ni siquiera a nivel de ministerio. Le queremos dar un plazo de 3 años, porque en 3 años nosotros sí creemos que podemos formalizar a una gran cantidad de gente en nuestro país. Hay que darles incentivos, también incentivos tributarios, hay que darles capacitación por clúster, sí, pero sobre todo, como repito, hay que decirles, yo te voy a sacar todas estas normas, te voy a dar mercados con estas empresas grandes, voy a comprarte tus bienes a través de compras estatales. Muchas gracias, muy interesante. Pasamos al segundo eje temático. Por favor, si podemos proyectar la presentación para conocer el diagnóstico. Este segundo eje es eficiencia del gasto en salud y educación. Sin duda, mejorar la calidad de vida del ciudadano lo que necesita es que el Estado use bien los recursos que tiene, de manera eficiente para proveer esos servicios públicos de calidad. En el Perú no tenemos un problema de falta de recursos, sino de ejecución. Necesitamos autoridades con experiencia, con capacidades de gestión y sobre todo con honestidad. Además, sabemos que la descentralización agrava estos problemas. 2 sectores claves, salud y educación. En salud, en el 2020 no se ejecutaron más de 3.000 millones de soles del presupuesto del sector, con lo que se pudo haber comprado, por ejemplo, 8.000 camas UCI y 57.000 camas hospitalarias. Llama la atención, por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca, que solo ejecutó 16.7% de su presupuesto de salud. En el sector de educación, el año pasado no se ejecutaron más de 4.000 millones del presupuesto. ¿Qué se pudo haber hecho? Escolarizaba 230.000 niños, siempre dejando plata sobre la mesa. Los gobiernos regionales de Tumbes, La Libertad, Piura y Ancash no invirtieron ni siquiera el 50% del presupuesto de educación. Vamos a la siguiente, por favor. Teniendo esto en cuenta, que no se usan efectivamente, eficientemente los recursos que han generado y que han pagado ciudadanos y empresas con sus impuestos. ¿Por qué? Porque ¿qué falta? En el sector salud, ¿cuál es la situación? Tenemos un sistema, bueno, primero que ha evidenciado ser muy precario y no estábamos listos para enfrentar la pandemia, un sistema público fragmentado, tenemos el SIS, en el MINSA, ESalud, en el Ministerio de Trabajo, las sanidades de Fuerzas Armadas y Policiales, y además hay que recordar algo, el Estado es el mayor proveedor de servicios de salud. El 94% de los peruanos tienen un seguro de salud público, solo el 2.8% de los peruanos tenemos un seguro particular. Hay una baja inversión en salud comparado a los países OCDE. Algo increíble, en el Perú existe un médico por cada 2 administrativos. ¿Qué dice la experiencia internacional? La recomendación, deben existir 5 médicos por cada personal administrativo. Y además algo que ha generado mucho debate en los últimos meses, el tema de los medicamentos. Siendo el Estado el mayor proveedor del sistema de salud, de los servicios de salud, tiene un sistema de gestión y logística de medicamentos deficiente. 1 de cada 2 pacientes que recibe una receta médica en un establecimiento público tiene que comprar todos o parte de estos medicamentos con dinero que sale de su bolsillo. La siguiente, por favor. En educación, ¿cómo estamos? Nuestros niños tienen una educación pública de muy baja calidad. Y así no vamos a alcanzar un crecimiento económico que realmente reduzca la pobreza, que realmente genere oportunidades para la población. Según el Banco Mundial, los años efectivos de educación ajustados por nivel de aprendizaje del Perú serían solo 8.3. Solo 4 de cada 10 alumnos logran un nivel de satisfactorio en comprensión lectora o matemáticas. Y a nivel de infraestructura en educación, y esto teniendo en cuenta el retorno a las aulas de los alumnos este año, solo el 58% de los colegios a nivel nacional tiene acceso a red pública de agua.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo invertir los recursos de manera eficiente en salud y educación? ¿Cuáles son las propuestas que tienen los tres partidos presentes el día de hoy para atender este desafío? Vamos a empezar con las propuestas de eficiencia del gasto en salud y educación. En el siguiente orden, Fuerza Popular, seguido Victoria Nacional y luego Alianza para el Progreso. Así que adelante, Nano, con tus propuestas. Gracias, Jessica. El tema de eficiencia nos lleva al tema de gerencia. Y este es un tema que se tiene que desarrollar en los gobiernos y lamentablemente no se hace. Se sigue siempre haciendo política y no se hace gestión, no se gobierna, no se toman las decisiones adecuadas. Yo quería referirme un poco a tus cifras, que son clarísimas. No se ha gastado, y lo gastado se ha gastado mal, tanto en educación como en salud. Sin embargo, escuchamos siempre desde la izquierda o desde otras posiciones, lo que sucede es que el modelo, que el neoliberalismo, o sea, nuestra educación pública no está mal porque hay educación privada. Nuestra salud pública no está mal porque haya salud privada. Está mal porque ha habido una pésima gestión. Los últimos 20 años hemos tenido de todo menos gerencia. Hemos tenido comités de asesores encaramados, dándose las vueltas sobre ministerios, con los sueldos grandes, haciendo solamente diagnóstico, problemática y no solucionática. En el sector salud hay que corregir esta fragmentación, hay que darle una sola unidad. En el tema de la pandemia, lo hemos dicho desde el inicio, con el doctor Bustamante, que está con nosotros desde el principio, hay que perseguir, acorralar al virus con 60, 80 mil pruebas diarias. Pero eso nos va a ayudar a detectar al virus, luego vendrán las vacunas, pero no va a resolver el problema de salud, lo tenemos que hacer a nivel de postas. A nivel de postas, hoy en el Perú hay un gran número de postas privadas. Imaginemos cómo sería si no existieran estas postas privadas. ¿Cuál sería el nivel de congestión que tendríamos si no se hicieran esas postas y si no existieran estas clínicas? Gestión por resultados. Eso es lo que proponemos en todo el tema de salud. En el tema de educación, nos queremos concentrar en tres grandes temas. Uno, la educación a distancia vino para quedarse. La educación a distancia es parte de la modernidad y tenemos que ver todo lo necesario para que eso mejore. Desde la red dorsal, que hay que terminarla hacia las ciudades, hay que darle una solución en esto, hasta la señal de internet, pero también preparar a nuestros profesores para este tipo de educación. Volverá a la educación presencial, pero mantendremos una gran parte de esta educación que además es barata, ayuda, evita que un niño se tenga que movilizar horas hacia su colegio. En educación queremos darle nivel de gestión, nuevamente gerencia, a los directores de colegios. La primera capacitación de gerencia a directores de colegios en nuestro país se hizo durante el gobierno de Fujimori. Y luego no se ha hecho más. Entonces, hay que prepararlos en contenidos, pero hay que prepararlos en gestión. Dirigir un colegio, igual que dirigir un hospital, no es el mejor médico o el mejor profesor quien lo puede hacer, sino aquel que tenga capacidad de tomar decisiones con pocos recursos, que es la gran capacidad de la gerencia, decisiones con pocos recursos. En educación, también deseamos que se evite la deserción. Nos cuesta ya tanto lograr que un chico o se conecte, ojalá, vía virtual, o llegue a un colegio, pero luego deserta. Entonces vamos a tratar de evitar la deserción, y la deserción oculta un gran problema que es la necesidad de trabajo de muchos jóvenes. De muchos jóvenes que podrían estar haciendo sus estudios, pero van a ayudar a sus padres o en la chacra o en los negocios en las ciudades. Pues nuevamente a ellos, a la pequeña, mediana y microempresa, es a la que les vamos a dar nuestro apoyo. Sobre todo, repito, liberándolos de trabas, porque ellos saben perfectamente cómo crear la riqueza. La riqueza la sabemos crear los peruanos. El Estado es el que dilapida, lamentablemente, la riqueza. Estos son nuestros ejes más importantes en el tema de salud. Repito, perseguir, encontrar el virus, detectarlo, aislar en focalizaciones reales, no grandes regiones, y atención primaria. Y en el tema de educación, repito, a distancia, el tema de la deserción y el tema de la gerencia. Recursos hay.
Y lo que hay que buscar es felicitar a aquel gobierno regional, aquel gobierno distrital que invierta bien sus recursos. Pero si no los invierte bien, si devuelve, habrá que sancionar también. No podemos ser complacientes con el despilfarro o con el no gasto en un país que ha tenido los recursos. Ahora no los tiene. Nosotros vamos a volver a darle los recursos que tuvo para enfrentar esta pandemia gracias a un modelo económico que hay que defender con claridad, sin medias tintas. Muchas gracias, Nano, muy claro. Pasamos a Jorge Chávez y quiero dejarle dos preguntas para si podría pedirle que aborden en sus respuestas. Nano habló del tema de hay recursos, hay un problema de ejecución. La Constitución del Perú, en su capítulo económico, señala que es el sector privado el que genera esas inversiones, el que genera empleo, actividad económica, y es el Estado el que debe proveer servicios públicos de calidad para la población. Entonces, en la Constitución está. Lo que ocurre es que en la práctica, una norma, digamos, no puede obligar a hacer las cosas, sino se necesita gestión. ¿Cómo un partido, cómo un gobierno de Victoria Nacional va a impulsar la eficiencia del gasto de salud? ¿Consideran que se requiere un cambio constitucional en este sentido? Adelante, Jorge. Bien, Nano también mencionó que Fujimori fue el que devolvió la estabilidad económica al país. Yo quiero decirles, modestia aparte, que quien convenció a Fujimori de aplicar el shock que se hizo el 5 de agosto fui yo, y traje la receta del doctorado que hacía en la Universidad de Oxford en esa época, y una evaluación de 13 opciones de shock, y de las cuales el shock que se hizo fue basado en ese enfoque de mi tesis, que era muy distinto al shock del Fredemo, que postulaba un overshooting cambiario con emisión cero, y lo que se hizo fue flotación cambiaria con cerrojo del Banco Central no financiar al fisco y emisión acomodaticia. O sea, un esquema totalmente distinto al que propugnaba el Fondo Monetario Internacional en la época. Pero también tengo que decir que yo me retiré, yo fui el brazo derecho, se puede decir, Fujimori hasta el 5 de abril, me retiré del Banco Central por mi disconformidad con el autogolpe del 5 de abril. Sabía que eso iba a conducir al país a una corrupción tremenda, sabía que eso iba a desinstitucionalizar el país y llevarlo a una senda que ya sabemos fue muy negativa en el plano institucional, y no queremos que eso se repita. Bien, volviendo a la pregunta, nosotros en Victoria Nacional hemos estudiado muy a fondo, y seguimos estudiando muy a fondo el tema de educación y de salud. La salud es un tema primordial. La realidad que estamos viviendo es patética, así como decimos que el trabajo remoto o el estudio de manera remota ha llegado para quedarse. La pandemia es una problemática con la cual vamos a convivir mucho tiempo. Tenemos que ser conscientes de eso. La vacuna va a ser un paliativo importante, pero no lo va a hacer todo. Es más, pueden haber recurrencias de otros virus, porque el equilibrio ecológico se ha roto. Se ha roto en la Amazonía y se ha roto también en la selva del Asia. Entonces, tenemos que trabajar muy duro, y el Perú sí más comprometido con toda la senda de reforestación, de volver a una biodiversidad, y no seguir el modelo chileno, porque el modelo chileno de reforestación no es el más adecuado. Eso ya ha sido evaluado debidamente, y ya se sabe que el enfoque de monocultivos, miren ustedes los incendios que arrasan con los bosques recurrentemente en Chile. Eso no queremos para el Perú. Los monocultivos exóticos para el Perú no. Basta de palma aceitera, basta de eucaliptos en zonas donde no deben, porque chupan demasiado la riqueza de la tierra y la humedad. En fin, hay todo un esquema en ese sentido. En el plano de la salud, creemos que hay que perfeccionar el tema. Ya sabemos que este gobierno y el anterior han trabajado muy mal el tema de contención y también de vacunación. Hay mucha lentitud. Nosotros estamos trabajando en un modelo de cadena de valor para estar preparados, en caso de ser gobierno, desde el primer día poder afinar todo esto con sistemas de información.
toma decisiones basadas en información de manera científica, para focalizar debidamente. En el plano educativo yo quisiera relevar también que queremos llevar adelante una reforma educativa fundamental, ¿no? La educación tiene que ser pertinente. La currícula en el Perú es una currícula obsoleta que no da los contenidos adecuados a las necesidades de cada una de las zonas del país, donde se producen ciertos productos, los niños, los jóvenes, o sea, no están capacitados. Necesitamos cuarto, quinto y media, vamos a instaurar una educación técnica, la opción de que puedan y enchufarla con unos institutos superiores, que también vamos a hacer una reforma de los institutos superiores, para que podamos tener jóvenes que puedan entrar más rápidamente al mercado laboral. Necesitamos eliminar el analfabetismo, es el colmo que sigamos con un nivel de analfabetismo, sobre todo en zonas rurales, que es patético los niveles de analfabetismo. Eso lo vamos a hacer rápidamente con el concurso de los jóvenes que están estudiando en las universidades, que tienen que hacer una especie de CESIGRA, digamos, que antes se llamaba. En fin, queremos también que la infraestructura educativa también tenemos que sanearla. Nosotros estamos de acuerdo con un Ministerio de Infraestructura y Transporte, pero no crearlo de cero, sino el Ministerio de Transporte, transformado en Ministerio de Infraestructura y Transporte, y luego también el Ministerio de Planificación y de Desarrollo Territorial, como el ministerio que va a articular toda la inversión pública y va a dar paso a una priorización de toda la inversión en su conjunto. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Le toca el turno a Daniel. Teníamos la pregunta que había quedado del panel anterior, del eje anterior, que es muy relevante para hablar del tema de eficacia del gasto público, ¿no? Todo el tema burocrático, sin duda, requiere atender una reforma del Estado, ser más eficiente en lo que es el número de ministerios, bajar esa carga burocrática. Y otro tema que quería poner sobre la mesa es el tema de transformación digital, ¿no? Si digitalizamos los trámites, la economía, los sistemas de gestión del aparato público, sin duda vamos a reducir corrupción, vamos a poder tener mayor trazabilidad y además vamos a poder tener más eficiencia, menos trámites, menos costos y menos tiempo para la gente. Entonces, esos son dos temas que pongo sobre la mesa, si los podrías abordar en tus propuestas. Adelante, Daniel. Sí, y yo creo que la clave es el diagnóstico, creo que lo compartimos, ¿no? La diferencia es en el cómo, ¿no? El cómo tiene que ver básicamente con saber ubicar cuáles son los elementos de la gestión que hay que cambiar para lograr los objetivos de mayor bienestar para la población, gracias al crecimiento económico que me genera recursos financieros. Y lo que ha fallado en el modelo económico es que ha sido un modelo que no ha tomado en cuenta esta necesidad de tener una buena gestión pública, o la preocupación por lo menos ha sido marginal, ¿no? Fujimori dejó abierto el transporte público, las combis, es un caos el transporte público. Los colectivos, las combis, ¿no? En una época la importación de autos usados con el timón cambiado, ¿no? Eso también fue parte del modelo de Fujimori, que incentivó la informalidad, que tal vez en un primer momento, para liberar las fuerzas de todo este estado elefantiástico que había, fue un shock interesante, pero después nadie hizo nada para ordenar el tema urbano, para ordenar el territorio. Y Jessica, todos los países desarrollados del mundo tienen planeamiento urbano, tienen ordenamiento territorial. Eso no significa decir que va a haber un direccionamiento de la inversión. Eso significa coordinar algunos puntos de la inversión en infraestructura para que estén articulados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, en el Perú se invierte de manera caótica en una posta médica, en un hospital, no están articulados en redes. Nosotros lo que vamos a hacer es generar un planeamiento de la inversión pública y las APPs para que hayan redes de salud que funcionen, para que la logística esté centralizada,
¿no? Para que haya un Estado que funcione gerencialmente. Si nos limitamos al tema macro, ¿no? Y al tema de diagnóstico y contar que sí, que hay que, y no bajamos al cómo, no vamos a lograr nada. Es como, con todo respeto por los contadores, es como poner al contador de una empresa de gerente general. No, pues, el contador tiene que hacer su trabajo de llevar las cuentas en orden, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber gerentes que saquen adelante las inversiones, el planeamiento, y que den, digamos, todo lo que se necesita para cambiar esta realidad. En el tema de la educación, la salud es claro, hay que unificar el sistema de salud, tanto de prestaciones en una empresa prestadora de salud que funcione como una empresa, ¿no? Y tenemos casos de APPs, los mejores hospitales de salud que están gerenciados por una empresa privada que se llama IBT, por ejemplo, ¿no? Y hay que unificar el sistema de seguridad social, ¿no? Con esta revolución digital que nos va a permitir ya sincerar que las cotizaciones se hagan a través del IGB, a través de las boletas electrónicas, y algo que sería muy largo de explicar en este tan corto tiempo. En lo que es la educación, lo mismo. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno, y lo hemos testeado con el sector privado, una propuesta clara para tener todos los colegios públicos y entidades públicas conectadas, si no es por fibra óptica, por la opción satelital. La conexión satelital ha bajado dramáticamente de costo. Nosotros hemos presentado esto de manera totalmente técnica hace un año al ministro Benavides, cuando estábamos en plena pandemia, se lo presentamos a Jaime Saavedra. Bueno, no nos han hecho caso, porque ese es el gran problema de Perú, que tenemos gestores públicos que están ahí, una casta de gestores públicos encastados con muy buenos sueldos, que no hacen nada por cambiar las cosas, ¿no? Y ese es el gran problema. Tenemos una burocracia que no solo no hace nada por cambiar las cosas, pero que genera cada vez más trabas y es indolente, ¿no? Y muchas veces, obviamente también lo sabemos, corrupta, ¿no? Tenemos que cambiar de educación en el sentido de, como minuto, fortalecer la educación técnica. Tenemos que inspirarnos en otros países. Alemania, por ejemplo, que tiene una educación técnica muy fuerte, ¿no? Obviamente la reforma universitaria tiene que modernizarse para que, por ejemplo, la educación online ya pueda ser una educación oficial, ahora no lo es, ¿no? Y la educación básica también tiene que ir a sistemas de acreditación y a sistemas de licenciamiento que no tiene en este momento, ¿no? Los ciudadanos primero. El ciudadano tiene que estar por encima de los procesos, de los mecanismos estos burocráticos que hace que, por ejemplo, en Proinversión tengamos 2 o 3 hospitales en el norte que hace 7 años que están sin obtener los permisos a partir de una iniciativa privada que se hizo y están ahí durmiendo el sueño, tiempo, Daniel. No de los conscientes, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante las propuestas de este eje de eficiencia del gasto de salud y educación. Pasamos al tercer y último eje, comercio exterior y turismo. Por favor, si ponen la presentación. Muchísimas gracias. Primero, abordemos el tema de comercio exterior. La política de Estado de apertura comercial es innegable los beneficios que ha traído y las oportunidades para el emprendimiento en el país de manera descentralizada. Podemos ver en este gráfico que gracias a esta red de más de 20 acuerdos comerciales que hoy tenemos que nos conectan a 50 países del mundo, se logró un dinamismo del sector exportador. En el año 2000 teníamos cerca de 7.000 millones de dólares en exportaciones. En el 2019, prepandemia, llegábamos casi a los 47.000. Hemos tenido una caída en el 2020 y ahí vienen los retos a enfrentar hacia adelante. Pero esto además es importante porque eso ha beneficiado, como dije, al emprendimiento. La cantidad de MIPES exportadoras pasaron de 3.653 a 6.652. La siguiente, por favor. El único sector que ha tenido un desempeño positivo en año de pandemia ha sido el sector agroexportador, el único sector, con un crecimiento del 7.5%, un sector que genera empleo en el campo, donde muchas veces no llega el Estado. Pero ¿qué ha pasado con esta pandemia? Además, muchas empresas han desaparecido, han cerrado, han caído en número de empresas, 17% del total de empresas exportadoras ha desaparecido y el 3% de empresas importadoras. ¿Cuál es el reto hacia adelante? Sin duda, la competitividad de logística, ¿no? Estamos en el puesto 102 de 190
países en el mundo, en el reporte de WEF, en este tema. El emprendedor, en la pequeña empresa, no puede con esos sobrecostos logísticos que, según precisamente un informe del Banco Mundial, habría un sobrecosto de alrededor de $300 por contenedor en el Perú. ¿Cómo competimos? ¿Cómo compite el pequeño empresario a pesar de tener esta red de acuerdos comerciales? Entonces es importante conocer qué propuestas se tienen para reducir los costos logísticos que afectan a las MIPES y cómo potenciar el comercio. Siguiente slide. En el tema de turismo, el turismo probablemente es el sector más afectado con la pandemia, es el peor año de la historia, con unas pérdidas acumuladas de $10.000 millones. El flujo de turistas ha caído en 79%. Y aquí es muy relevante el tema de la infraestructura. La infraestructura genera, sin duda, grandes encadenamientos, no solo empleo, sino conectividad a las regiones más alejadas del país. El gran reto es acelerar la ampliación de la infraestructura, en particular dos temas que quisiéramos poner sobre la mesa. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, incluido el terminal, que no existan dudas de para cuándo vamos a tener este nuevo aeropuerto, y segundo, la modernización de aeropuertos regionales. Un ejemplo muy concreto, en Ayacucho se invirtió en la mejora del aeropuerto regional y pasamos de 26.000 pasajeros que llegaron a dicha región en el año 2007 a 280.000 pasajeros en el año 2019. La inversión en infraestructura es fundamental para el sector turismo, del cual dependen miles de familias. Además, pedirles si pueden abordar una problemática o una propuesta que hay en el Congreso sobre una línea de bandera, ¿no? Cuando estamos en el peor año de la historia para la industria aeronáutica, estas propuestas nos gustaría conocer sus opiniones. Así que pasamos con las propuestas del sector comercio exterior y turismo, empezamos con Alianza para el Progreso, seguido de Fuerza Popular, y finalizamos con Victoria Nacional. Adelante, Daniel. Muy bien, bueno, sí, en el ámbito de la apertura de la economía y del logro de los tratados de libre comercio, yo siempre COMEX jugó un papel fundamental, ¿no? Y tuvimos, digamos, esta posibilidad de adoptar la estrategia que ya había adoptado Chile antes de tener tratados de libre comercio bilaterales, que era lo más viable. El multilateralismo siempre está, para estos efectos, condenado al fracaso. En este ámbito, una vez más, lo que se requiere es gestión y más gestión. Alguna vez me reuní con algún ministro de Comercio Exterior y llevándole propuestas para promover activamente desde las embajadas programas para promover la inversión directa extranjera, y la verdad es que me dijo: nosotros hacemos políticas públicas, no hacemos promoción directa, eso lo ve Proinversión. Y lo que hace Proinversión, lo que ha hecho Proinversión es pobrísimo, paupérrimo. No tiene nada que ver con lo que hacen las entidades públicas de países como Colombia, México o Chile. Tenemos que promover activamente la inversión directa extranjera en el Perú. Es la manera más práctica, contundente de traer tecnología y desarrollo. Hay muchas oportunidades en el sector minero, en el sector energético. Lamentablemente el Estado, en lugar de promover en el Perú, traba, ¿no? Se ha hablado muy mal acá de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, pero yo creo que el principal responsable de del crecimiento de esta situación que tenemos, por ejemplo, con la pandemia, es el poder ejecutivo, son los ministerios que también devuelven dinero que no invierten, de manera tal que hay que ser críticos, ¿no? Y ahora, obviamente, el Congreso comete muchos errores populistas, pero el principal responsable de la situación que tenemos, de no haber comprado vacunas, que es un tema de gestión, por ejemplo, o de no haber logrado incrementar el número de camas UCI que se hubiese logrado incrementar, es el Poder Ejecutivo, es el gobierno central, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que la minería y la energía, tener un planeamiento. Yo hablaba el otro día con un representante de un gremio de energías renovables y dice: en el Perú no hay planificación energética, ¿no? Y eso no depende del sector privado. Tenemos que planificar bien las cosas para que la inversión ingrese de manera ordenada, ¿no? Tenemos que potenciar los sectores exportadores como el de la reforestación. Hay que conocer el sector de la reforestación para
a él, ¿no? Hay que conocer lo que ha pasado en Chile, la cantidad de empleo y la compatibilidad que tiene con el cacao y el café. Una plantación de reforestación con cacao y café es totalmente compatible y hay que ver cómo funciona para referirse a ello, ¿no? En lo que respecta a la agroexportación, tenemos que potenciar la pequeña agricultura, fomentando la asociatividad como existe en España, por ejemplo, las cooperativas españolas o las cooperativas en todo el mundo desarrollado, capitalistas, funcionan. Lo que pasa es que acá, como se hizo una reforma agraria socialista, confundimos las cosas. No solo se trata de seguir logrando que los proyectos de irrigación, que tenemos un gran paquete de proyectos de irrigación en la costa, impulsen la gran agricultura exportadora que tiene que seguir empujándose como ha estado creciendo ahora, pero tenemos que preocuparnos del 95% de la propiedad de los agricultores, que son los pequeños, que se pueden asociar, que se pueden integrar al mercado asociado con los grandes. Eso es posible. Y lo que ha habido ahora ha sido una gran indiferencia hacia la pequeña y mediana agricultura. Lo mismo con el turismo, ¿no? Con una buena promoción turística del turismo podemos generar estos clústeres turísticos cuando se acabe la pandemia. También es un tema de gestión y también ahí PROMPERÚ se ha quedado muchísimo en los últimos años con la misma gente que hace lo mismo y no logramos potenciar, como debería hacerse, la promoción del turismo y de la inversión extranjera, en donde la conexión con Cancillería es bastante débil, ¿no? Los embajadores tienen que jugar un papel económico, creo, muchísimo más importante para promover la inversión directa extranjera y para promover el turismo en nuestro país. Muchas gracias, Daniel. Vamos con Nano Guerra García, Fuerza Popular, con las propuestas para el sector comercio exterior y turismo. Adelante. Dicen que el viejo Truman, expresidente de los Estados Unidos, cuando Kennedy ganó las elecciones, lo llamó a un costado, le dio una palmada en el hombro y le dijo: ahora deja de hacer política y empieza a gestionar. Gestión. Daniel lo ha repetido bastante y coincido mucho en lo que él ha dicho. En el tema de comercio exterior quiero comenzar con el agro, con nuestra agricultura, porque es allí donde podría llegar turismo y es allí desde donde podrían salir productos extraordinarios de exportación. Yo los últimos años de mi vida he organizado pequeñas misiones comerciales con la Asociación Nacional de Emprendedores que presido, y llevando emprendedores de la pequeña y microempresa, porque PROMPERÚ lleva los mismos de siempre, ¿no es cierto? Llevándolos con esfuerzo a varios sitios para poder encontrar mercados. Sin embargo, en el agro, en nuestro agro rural tan distante, tenemos que hacer muchas cosas. Y estas cosas, como cochas, irrigaciones, mejoras de sembríos, se pueden hacer si es que primero hacemos obra y pequeña infraestructura. Por eso parte de nuestro plan de gobierno es hacer esta pequeña infraestructura con sueldos formales y productivos para la gente, de manera que reactivaremos el agro y reactivaremos la economía. Hay que extender la posibilidad de tener un agro competitivo, como lo hizo el gobierno de Fujimori, a la selva peruana, y traer y poder poner en el mundo productos como el camu camu y otros, que son extraordinarios y que pueden tener un gran mercado afuera. Pero esto no se va a poder lograr si es que no fortalecemos nuestras posiciones fuera de nuestro país. Los agremiados de COMEX, ustedes saben cómo producir, ustedes saben qué producir, ustedes saben encontrar el mercado, quizás ahí los podamos ayudar, pero no les tenemos que ayudar mucho, porque en el símil, cuando yo hablo de la pequeña y microempresa, es lo mismo. Nosotros no les vamos a enseñar, no nos vamos a meter a remar con ustedes, les vamos a dar la dirección y les vamos a dar las facilidades. Ustedes saben qué productos y cómo se hace. ¿Qué es lo que necesitan? Que les dejemos exportar, que no los llenemos de trabas, que se ayude a hacer el camino logístico para entrada o para salida. Y es allí nuestro compromiso. Nosotros no seremos un Estado metiche, no crearemos más entidades. Lo que queremos es aplanar para que los que saben hacer las cosas, los que saben generar las riquezas, puedan llevarlas a otros países. Las oficinas de comercio exterior
Han sido un extraordinario ejemplo. A mí me consta, yo he visto su apoyo, reconozco su profesionalidad, porque he estado con ellos y he visto cuando me han recibido en diferentes sitios el excelente trabajo que han tenido. De repente se pueden achicar un poco, pero hay que poner sobre todo antenas comerciales para detectar oportunidades, sea Cancillería o sea Comercio Exterior. Ahí no importa quién sea el jefe, ¿no es cierto? Lo que importa, como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones. Lo que importa es que tengamos resultados. ¿Qué debe hacer un Estado? ¿Qué debe hacer un presidente? ¿Qué debe hacer un ministro de Economía? Ser el gerente de marketing de su país. Esa es la labor que tenemos que hacer. Promover la marca Perú, pero promover marcas también peruanas. Poner tiendas de productos peruanos, tienda Perú fuera. Lograr que aquel que consolidó una marca acá pueda salir. No hay que inventar marcas, no hay que crear marcas, las marcas están. Yo sueño con ver productos como Topitop en otros lugares del mundo, porque tienen una extraordinaria calidad y detrás de ello hay un extraordinario emprendedor como Aquilino Flores que avanzó de la nada. Entonces, tenemos que hacer esa gestión, ser los gerentes de marketing de nuestros productos, contactar con influencers en otras partes del mundo, hacer junto con esto, además, la otra posibilidad que es ya no ser el gerente de marketing, sino ser el gerente de logística, aplanarles el camino, ver de que el producto, que el camu camu pueda salir desde acá y ser embarcado sin trabas de municipios, de gobiernos regionales, de DIGESAS, de DIGEMITS, de aduanas y de toda esa odisea por la que ustedes, los exportadores, tienen que pasar. Nosotros tenemos un gobierno que dé dirección, ustedes remarán. Muchas gracias, Nano. Pasamos a Jorge Chávez, de Victoria Nacional, para sus propuestas en comercio exterior y turismo. Bien, gracias, Jessica. Yo creo que debemos dejar a un lado toda esta visión del chorreo, ¿no? O sea, el comercio exterior en Perú, lo que se hizo fue firmar tratados de libre comercio, lo cual está muy bien, pero sin embargo no se utiliza ni siquiera el 5% de los tratados de libre comercio por parte de las empresas. O sea, todos los beneficios potenciales de estos tratados no han sido aprovechados por las empresas. Y esto porque se ha visto el comercio exterior como si fuera un compartimento estanco, como si fuera una actividad que está desvinculada del resto de la economía. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que haya un solo bloque y nuestras embajadas, nuestras oficinas comerciales, sean una verdadera red de eficiencia y nuestras antenas. Y con el perfil del funcionario de Relaciones Exteriores tiene que cambiar desde la academia diplomática. Tiene que ser una persona formada en ciencia y tecnología, formada en innovación, para que podamos tener verdaderas antenas y capturar la mejor información y el aprovechamiento de oportunidades para nuestro país. Toda esta cadena de valor nace del Estado y la corrupción y su vínculo con grupos de poder o grupos de intereses que corrompen también al Estado. Eso hay que romperlo. Necesitamos hacer una verdadera reforma del Estado, que ponga el Estado al servicio de los ciudadanos. De ahí necesitamos promover la inversión directa extranjera. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no cualquier inversión directa extranjera. No queremos más Odebrecht en el Perú. Queremos verdadera inversión que innove, que traiga y transfiera tecnología de punta. Queremos inversionistas noruegos, queremos inversionistas suecos, queremos inversionistas europeos o norteamericanos que verdaderamente vengan a apostar por el Perú. Queremos traer a Google al Perú, queremos traer a Microsoft al Perú, a innovar en parques tecnológicos que podamos organizar desde aquí. Queremos que los inversionistas peruanos incluso cambien su chip. No basta con el discurso de responsabilidad social, no basta. Señores, necesitamos cambiar esto porque por medio tenemos una sociedad que camina por otro lado y ustedes que caminan en una modernidad
que es minúscula, pequeñita. Si continuamos con esa visión aislada, nos va a llegar la convulsión social y ahí sí que no nos para otro sendero luminoso. Entonces tenemos que contener eso. La única manera de hacerlo es en nuestra propia concepción de rentabilidad, incorporar el bien común en todo el ámbito de influencia en mi proyecto. Las concesiones, por ejemplo, nosotros, concesiones mineras, concesiones de hidrocarburos, con un fondo de fideicomiso que permita financiar turismo, permita financiar reforestación, agricultura, ¿no? Y todos en conjunto desarrollar una sociedad que permita una vida digna para todos. Ese es nuestro enfoque. Invitamos a los empresarios peruanos a que cambien ese chip y no solamente basta con responsabilidad social. Por ejemplo, en el campo del turismo, hemos promocionado el turismo, gastado millones en turismo, pero no hemos aprovechado nuestro buque insignia, que es Machu Picchu. Machu Picchu ya es un buque insignia, hay que aprovecharlo para el poco dinero que tiene el Estado para hacer marketing en turismo, utilizarlo bien, atraer, ahora hacer que menos personas pernocten, o sea, que no pernocten tanto tiempo el turista en Machu Picchu para que pueda dar cabida a más turistas y luego poder promover también otras zonas turísticas. Queremos desarrollar, hacer que el patrimonio cultural se convierta en capital cultural. Queremos desarrollar clústeres culturales, museología. En Chiclayo, por ejemplo, Lambayeque, La Libertad deberían ser grandes centros mundiales de la museología. Hacer que nuestros artistas, nuestros escritores puedan tener presencia en foros internacionales. En París, ustedes van a otra ciudad del mundo, los escritores, los pintores son fuente de riqueza. Nosotros tenemos gran creatividad en nuestros artistas. Sin embargo, no les hemos desarrollado esto como clústeres. Queremos grandes bibliotecas en la zona más pobre del país. Grandes bibliotecas que sean a su vez escuelas de arte, escuelas de música. Esto en Shanghái han puesto, le llaman ballena azul. Queremos ballenas azules para San Juan de Lurigancho, Termina el tiempo, Jorge. San Juan de Miraflores, etc. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darles 5 minutos a cada uno para un mensaje de cierre final. Antes de ello, yo quiero agradecerles a los 3 partidos, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Victoria Nacional, por estar el día de hoy y compartir ideas y compartir propuestas. No solo quedarnos en el qué queremos, sino el cómo lo vamos a hacer, y eso es lo que necesitamos los ciudadanos para poder tener un voto informado y responsable, ¿no? El día de mañana vamos a tener a la misma hora al Partido Morado, Acción Popular y Podemos. Ojalá más partidos se sumen. Habíamos invitado también a Somos Perú, Juntos por el Perú y Avanza País, pero no nos han respondido. Ojalá podamos tener alguna respuesta y podamos tenerlos como ustedes compartiendo ideas y propuestas con los ciudadanos. Así que vamos al mensaje final de cierre, cada uno con 5 minutos, y empezamos con Fuerza Popular. A los 3 les voy a hacer la misma pregunta que a nuestros seguidores en el Facebook de gestión me piden compartir la misma pregunta para los 3, para que por favor aborden en su mensaje final. Cambio de constitución. Está entre sus propuestas. Estamos hablando de cambio de constitución en el modelo económico, en el capítulo económico. ¿Va a ayudar eso a resolver los problemas que hemos hablado el día de hoy? Reactivación económica, eficacia del gasto, impulsar el comercio y el turismo. Por favor aborden esa pregunta en su mensaje de cierre y muchas gracias. Adelante, Nano. Bien, y yo creo que casi puedo responder por los 3, ¿no? O sea, el modelo económico, lo han dicho los 3 acá, es un extraordinario modelo, nos ha dado este progreso, nos ha ayudado, y así les puedo evitar a ellos que se tomen más tiempo en esta respuesta. Nosotros creemos que la Constitución tiene que cambiarse, tiene sus mecanismos, cambiarse en algunos aspectos, pero el modelo económico es un modelo que nos ha dado estas posibilidades, y más aún, los recursos. Si Vizcarra tuvo recursos, si hubo disciplina fiscal, si hubo ahorro, es por este modelo de la Constitución que tenemos, que deberíamos mantener y no dar un salto al vacío en medio, pues, del populismo. Yo, para cerrar, quería centrarme en algunos temas sobre el cómo hacer la gestión desde el Estado, porque yo he hablado de la gestión
y de la gerencia. Yo creo que este debate que se sucede a veces, que es el tamaño del Estado, si necesitamos que el Estado se meta mucho, poco, si debe ser enorme, grande, yo creo que el enfoque es equivocado. Hay que preguntarnos qué clase de gobierno necesitamos, qué clase de Estado necesitamos, qué clase de gestión. Y creo que hemos tenido la clase errónea de gestión, por lo menos en los últimos 20 años, en los que hemos tenido este crecimiento y no hemos podido aprovecharlo. Lo que no se hizo está en el Estado. Donde se falló está en el Estado y en quienes gestionaron en estos 20 años a nuestro Estado, volviéndolo lento, volviéndolo ineficiente y también volviéndolo corrupto, porque mientras más trabas hay, más corrupción existe. ¿Con qué Estado pensamos o soñamos nosotros desde Fuerza Popular? Primero, lo dije antes, un Estado que no tenga que meterse a remar, no necesitamos meternos a hacer más cosas, no necesitamos meternos a crear más ministerios, necesitamos dar la dirección. El gobierno debe decir, vamos por acá. Quien debe de remar es la actividad económica, los que emprenden. Es un Estado catalizador. En segundo lugar, necesitamos que los ciudadanos se empoderen en la gestión del Estado. Mientras más le demos transparencia, capacidad de ver en qué se gastan y empoderar a los ciudadanos, nos irá mejor porque serán ellos los que vigilen y eviten la corrupción. Luego necesitamos crear competencia. Y la competencia se tiene que crear entre proveedores del Estado y también en la actividad privada. Tenemos que vigilar que esa competencia exista, se dé, esté viva, que no existan monopolios o cuasi monopolios o acuerdos. Para eso hay entidades reguladoras y nuestra Constitución previó estos modelos de entidades reguladoras que son propios de una economía social de mercado, porque nuestra Constitución no es una economía neoliberal, es una economía social de mercado lo que se consagra. Necesitamos un Estado que se concentre en ahorrar si se puede, pero ese no es el objetivo de un Estado, no es ahorrar, es utilizar todo el dinero. Por eso necesitamos un Estado que gestione. Ojalá que se pueda concentrar en conseguir más recursos, porque pueden existir gobernadores regionales, municipios que busquen recursos de otros lados. El enfoque de cuidarme de no gastar es un enfoque equivocado. Ahorrar, si se puede, gastar eficientemente y encima, si se puede, conseguir recursos. Necesitamos un Estado previsor, no un Estado que vaya cuando existan los problemas, sino que prevenga, por ejemplo, en el tema de la salud. Necesitamos postas médicas para que ese Estado previsor atienda antes y no lleguen todos a hospitales de alta complejidad. No tenemos los recursos para hacerlos todos. Necesitamos un Estado descentralizado, pero eficientemente. Una de las tragedias que hemos tenido en nuestra salud es que descentralizamos la salud, se la dimos a gobiernos regionales, ¿no? A gobernadores como el de Arequipa. En manos de ellos ha estado nuestra salud. Por eso tenemos estas incapacidades en la salud. Necesitamos revisar y, por tanto, hacer mucho más efectiva la descentralización. Necesitamos un Estado profesional. Profesional es formar gerentes que nos traten como clientes. En la escuela servir tienen que hacerles ver la gerencia privada, porque lamentablemente el Estado no quiebra, los municipios no quiebran, siempre tendrán recursos de nuestro bolsillo, de nosotros, y no quebrarán. Pero si nos tratan como clientes, nosotros podremos evaluarlos. Y si los evaluamos, podremos juzgarlos y podremos buscar que se le den más o menos recursos. Los funcionarios tienen que ser premiados, tienen que ganar más si hacen buena gestión. Y eso es gestión profesional. Y necesitamos un Estado orientado al mercado, que no invente el mercado. El mercado está ahí. El mercado no lo vamos a poder controlar. En buena hora que tengamos un libre mercado. Pero orientado al mercado significa que pueda decir, acá puedo aplicar un poco más de impuestos, acá puedo poner tasas, acá puedo llamar a asociaciones público-privadas. Hay muchas formas de asociaciones público-privadas más allá de las que tenemos siempre. Eso es con lo que soñamos. Muchas gracias, Nano. Pasamos a Victoria Nacional con Jorge Chávez, por favor. Bien, ¿me escuchan? Encuentro algunos conceptos un poco confusos, la verdad. Los mercados no están ahí. Los mercados hay que desarrollarlos. ¿Acaso hay mercados en las regiones? Hay muchas regiones donde no hay mercados. Y por eso es que hay tanta pobreza, por eso es que hay tanta exclusión. El Estado tiene también que desarrollar mercados
y tiene que desconcentrar mercados. Y eso es algo que no ha hecho el Estado. No es cierto que haya una economía social de mercado en el país. Hay en el papel, pero en la práctica lo que hay es un mercantilismo. Nuestra economía es mercantilista y eso hay que romperlo, hay que cambiarlo. Sí hay que modificar la Constitución. Hay que modificar la Constitución para verdaderamente poner cerrojos que permitan que en el futuro el régimen de economía del país sea de una economía social de mercado. Y para eso hay que establecer en la Constitución todo un blindaje para que no haya corrupción. Y la corrupción no es solo del Estado. La corrupción no puede existir en el Estado si no hay corruptores. Entonces está también en el lado privado. Entonces hay que romper por los dos lados el tema de la corrupción. Y hay que poner todo el blindaje en la Constitución para ello. Hay que garantizar los derechos ciudadanos que han aparecido con la pandemia y que claramente se ve. El derecho, por ejemplo, al Internet debería ser un derecho constitucional establecido en la Constitución, entre otros derechos económicos y sociales que no están plasmados en la Constitución. Entonces, yo creo que basta de corrupción, basta de mercantilismo, basta de floro y tenemos que pasar a la acción, a verdaderamente hacer los cambios, hacer transformaciones, reformas profundas y un cambio en los empresarios y un cambio en los políticos. No podemos tener políticos que estén tratando de manipular a sus propios congresistas. O sea, ese tipo de manejo. No podemos tener políticos que estén trabando la labor del Ejecutivo todo el tiempo. Tenemos la obligación, si yo estoy entrando ahora a la política, lo hago con el mayor deseo de dar mi granito de arena al país para establecer un diálogo entre todos. En un país en medio de una crisis política tan severa, donde los partidos políticos son endebles, lo sabemos, todos los partidos políticos son endebles, tenemos que trabajar todos en el equipo. Tenemos que sumar, quien gane, acá todos tenemos que sumar. Y tenemos que dialogar y tenemos que ponernos de acuerdo, porque todos sí, estoy seguro que amamos a nuestro país. Lo que pasa es que muchas veces hemos caído en las tentaciones, y las tentaciones todos las hemos vivido, pero algunos dijimos no, y otros cruzaron esa raya, y ahora no saben cómo volver. Bueno, yo les digo, regresen, todos podemos volver a ser peruanos de bien y trabajar por nuestro país con todo el amor que se merece nuestro Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos con la última intervención de Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso. Adelante, Daniel. Muy bien, bueno, yo empecé diciendo y termino diciendo que es un error considerar que el modelo económico existe independientemente del modelo político. Es un modelo de economía política lo que se da en la realidad. Y la Constitución, utilizando los mecanismos que tiene ella misma para cambiarse, no tiene que cambiar en su aspecto político a través justamente de la bicameralidad y los distritos uninominales más pequeños que permitan ese rendimiento de cuentas al que ha hecho alusión Enano, para que cada distrito electoral pequeño tenga su diputado a quien pedirle, a quien darle, digamos, el rendimiento de cuentas, además de su alcalde y su gobernador, evidentemente. Yo me quiero referir también al capítulo económico. El capítulo económico tiene un artículo que habla de la subsidiariedad del rol del Estado como empresario, ¿no? Pero la realidad es que no se aplica, ¿no? La realidad es que tenemos Petroperú con 7.000 millones tirados por la borda para hacer una refinería que no sabemos qué va a refinar, ¿no? Tenemos las empresas de agua y saneamiento, en donde hay muchos gestores privados que podrían tomar esa función, que siguen sin darle agua y saneamiento a pesar de tener los recursos a la mayoría de peruanos, y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que, ya que políticamente muchas de esas empresas no pueden privatizarse, porque se ha vuelto lamentablemente una mala palabra en el Perú, tenemos que hacer una reforma de gobierno corporativo clara de la
directores, funcionarios públicos que nunca en su vida serán directores de una empresa privada, que sean directores, digamos, directores profesionales del sector privado que conozcan la actividad particular de la cual se trate, ¿no? Poner en bolsa las empresas estatales y así lograr que sean eficientes, que brinden, digamos, los servicios ya que están ahí, ¿no? Y no las podemos, lamentablemente, por asuntos políticos, privatizar, ¿no? Los servicios públicos tienen que hacerse al máximo con gestión privada. Tenemos, como dije, hospitales de salud muy bien gestionados privadamente. Tenemos que incentivar la gestión privada de los servicios públicos. Tenemos que incentivar las APPs, las obras por impuestos, etcétera. Se ha hablado de corrupción. Sí, se ha hablado de corrupción y tenemos que también el sector privado, y ese es un mensaje ya para los empresarios que nos están escuchando, tienen que ser también autocríticos, ¿no?, de su conformismo, ¿no? De estar defendiendo un status quo que no ha funcionado para la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos del Poder Ejecutivo, que está cada vez más burocrático, y ser claros en la necesidad de hacer una reforma profunda del Estado. COFIDE tiene que jugar un papel mucho más importante. El Banco de la Nación no tenemos que tenerle miedo. Estamos nosotros proponiendo, ¿no?, un modelo similar al Banco del Estado de Chile para, a través de la competencia, bajar las tasas de interés. El Banco de Perú es el más alto de la región, ¿no? El modelo está financiarizado en exceso, ¿no? Las AFPs han salido muy fuerte a defender sus prerrogativas, ¿no? Nos gustaría ver ese tipo de defensa, ¿no?, para cambiar el modelo de economía política que tenemos, que ha excluido y que excluye al 70-75% de la población económicamente activa. De manera tal que lo que requerimos, y espero que cuando alguno de los tres, que probablemente alguno de los tres seamos gobierno, ¿no?, podamos coordinar y que se termine esta dinámica de enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, quien sea que llegue, ¿no?, para poder coordinar aquellas políticas en las cuales hemos coincidido y en particular esa profunda reforma del Estado que se requiere para que actúe en función del bienestar de la población y no en función de los bolsillos de algunos o de los puestos de trabajo o de las consultorías de algunos pocos, que es lo que lamentablemente está sucediendo en estos momentos con el gobierno morado, ¿no?, y que sucedió con el gobierno de Vizcarra e incluso también con su antecesor. Muchas gracias, Daniel. Con esto damos por concluido el diálogo de jefes y planes de gobierno, agradeciéndole a Jorge Chávez, de Victoria Nacional, a Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso, y a Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, por su participación. Ojalá tengamos más debates como estos, de intercambio de ideas, de propuestas concretas, no solo temas políticos, sino que el ciudadano pueda estar informado y, como dije, poder tener un voto responsable este mes de abril. Así que los esperamos a todos el día de mañana, en la segunda fecha, donde estarán el Partido Morado, estarán Acción Popular y Podemos. Y ojalá podamos tener a más candidatos las siguientes fechas. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un buen día. Muchas gracias, cuídense.